Comenzamos la sesión quinta de nuestro seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu de acuerdo con Santo Tomás y como siempre nos encomendamos a la Virgen Santísima. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos hoy la segunda parte de nuestro seminario, que a mi modo de ver es la más importante, porque toda la cuestión de los dones del Espíritu Santo es lo que para Santo Tomás marca la verdadera vida en el Espíritu. De hecho, San Pablo había dicho que los que son movidos por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Santo Tomás, al estudiar los dones, en el fondo va a hablar cómo nos mueve, va a tratar de cómo nos mueve el Espíritu Santo. Por eso en esta segunda parte veremos, ante todo, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver en qué consiste en la noción de don del Espíritu Santo, porque esto es fundamental y es tan importante que dedicaremos esta sesión y luego al final de esta parte volveremos un poco a dar una visión de conjunto. Entre medias iremos viendo cada uno de los dones, porque aquí, en la cuestión de los dones del Espíritu Santo, a mi modo de ver, está la clave de lo que para Santo Tomás es la vida mística o la vida espiritual. Vamos a comenzar a ver los apuntes, los materiales para abordar esta cuestión. Es la cuestión 68 de la prima secunde, donde habla en general de los dones del Espíritu Santo. Luego será en la segunda secunde, donde tratará de cada uno de los dones. A unos les dedicará más atención, a otros menos, pero iremos viendo el desarrollo de cada uno de ellos. Bien, lo primero que tenemos que, aquí os pongo en primer lugar un poco la presentación. El tema de los dones teológicamente es bastante complejo, pero es fundamental para entender correctamente la vida en el Espíritu Santo y de una manera, diríamos, más concreta, todo el movimiento de la criatura hacia Dios. De los dones del Espíritu Santo, a partir del texto de Isaías 11, se había hablado mucho en la antigüedad patrística, pero sobre todo en la Edad Media empezaba a desarrollarse de una manera más sistemática. Vamos a ver cómo Santo Tomás conoce las diversas opiniones y va a dar una sugerencia genial, como tantas cosas que se le ocurren a él, para que podamos entender un poco mejor en qué consisten los dones. Ya comento que digamos, el resumen, las enseñanzas básicas las tenéis en la prima secunde, cuestión 68. Para el que quiera profundizar en esto, le aconsejo el libro interesantísimo del padre Santiago Ramírez sobre los dones del Espíritu Santo, que está traducido al castellano por el padre Victorino Rodríguez. Creo recordar que en la página esta Traditio P se encuentra para descargar. También en las obras latinas del padre Ramírez está, y realmente es una obra muy, muy importante para poder profundizar en esto. ¿Cómo se organizan los artículos? Pues los dos artículos más importantes, en total son 9 artículos, en los dos primeros son los más importantes, con el tema de la diferencia entre los dones y las virtudes, si los dones son algo distinto de las virtudes o es simplemente pues, otro nombre bíblico que se emplea, y si son necesarios para la salvación. El artículo segundo, en cierto modo, continúa las enseñanzas del artículo primero. Luego el tercero ya nos habla de que los dones son hábitos, para precisar un poco lo que se ha dicho antes. Antes se ha hablado, bueno, en que si se distinguen de las virtudes, hasta qué punto son necesarios, diríamos un poco la finalidad de los dones y ahora en qué consisten los dones. Formalmente son hábitos. Y luego está el tema de cuántos son los dones o cuáles son los dones. Aquí hay que recordar en este punto que el texto de Isaías 11, Santo Tomás sigue el texto de la Vulgata. Otras ediciones posteriores no aparecían los 7 dones o aparecían más o menos. Aquí, digamos, ha variado un poco, pero Santo Tomás hace toda la explicación a partir del texto de la Vulgata. Evidentemente, en el texto de Isaías no aparece toda esta cantidad, toda esta riqueza, todo este desarrollo teológico que plantea Santo Tomás, pero vamos a ver que Santo Tomás tiene en cuenta la idea fundamental de Isaías
de que estos dones son espíritus que descienden sobre el Mesías, sobre la humanidad del Mesías, y nos llegan a todos los cristianos. O sea que, evidentemente, aunque hay detalles bíblicos, que Santo Tomás conocía el texto de la Escritura conforme había llegado en su época, y los biblistas pueden discutir mucho sobre esto, la enseñanza fundamental es básica, y Santo Tomás se quiere apoyar en el texto de Isaías. Bien, comentaba que el cuarto, un poco la enumeración de los dones del Espíritu Santo, y en el séptimo, o sea, los artículos cuarto y séptimo van a hablar cuántos son estos dones y si están correctamente numerados, o sea, si están en el orden correcto. Santo Tomás se tomaba tan en serio la Escritura que hasta veía que el orden en el que salen las cosas realmente tiene un sentido y no es al azar. Los artículos quinto y sexto tratan respectivamente de cómo se conectan los dones entre sí, cuál es la relación de los dones entre sí y si permanecen en el cielo. Si en el cielo los bienaventurados siguen poseyendo estos dones del Espíritu Santo, o si tiene sentido hablar de los dones del Espíritu Santo en el cielo. Y el último artículo, perdón, he dicho 9, son 8 artículos. El último habla de la comparación de los dones y las virtudes. Si son más importantes los dones, son más importantes las virtudes, ¿cómo hay que ver esto? Bien, pues vamos al artículo primero, que ya digo, los artículos primero y segundo son los dos más importantes. Santo Tomás parte en este tema, va a seguir mucho San Gregorio Magno, las afirmaciones que hace en el comentario a Job, lo que se llama los Moralia in Job, porque aparecen ahí bastantes cuestiones sobre dones y virtudes. Entonces ahí San Gregorio Magno en una cita lo distingue una cosa de otra, y de ahí toma pie Santo Tomás. La primera observación que hace Santo Tomás es que si nos fijamos en el nombre, en el término, en realidad no hay mucha distinción entre dones y virtudes, porque don quiere decir que es gratuito y al mismo tiempo perfecciona al hombre. Cuando se recibe un don de Dios, nos perfecciona y es algo que nos da gratuitamente. Y las virtudes, desde luego, nos perfeccionan, y también las virtudes infusas se nos dan gratuitamente. Con lo cual, diríamos, por el nombre, dones y virtudes, atendiendo un poco a esta descripción general, no hay demasiadas diferencias. Lo que pasa es que recuerda Santo Tomás que las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué? Algunas virtudes se denominan dones y otros no. Por ejemplo, el temor de Dios se considera don. El término temor de Dios aparece para designar un don, de los que se describen en Isaías 11, pero no hay ninguna virtud que se llame temor de Dios. En cambio, ciencia es una virtud intelectual y también hay un don de ciencia, con lo cual vemos que en algún caso el mismo término se emplea para un don y para una virtud, mientras que hay otros casos en los que ese término se emplea solo para un don. Por eso Santo Tomás entiende que se deben profundizar más las cosas. Y lo primero que nos hace es nos presenta un poco el estado de la cuestión en la época. Algunos en la época decían que como hay 7 dones, 4 pertenecen a la razón: sabiduría, entendimiento, ciencia y prudencia, y 3 pertenecen al apetito: fortaleza, piedad y temor. Entonces, algunos decían que los dones perfeccionan al libre albedrío en cuanto que es una facultad de la razón, y las virtudes perfeccionan al libre albedrío en cuanto que es una facultad de la voluntad, porque decían que en la razón, como mucho, estaban las virtudes de la razón, de la fe y de la prudencia. Entonces, estos decían, como en la razón hay pocas virtudes y la mayor parte de las virtudes están en el apetito, hay que meter los dones en la parte de la razón para que la perfeccionen, porque la parte, por así decir, de la voluntad, del apetito, lo que tiene que ver con el libre albedrío, ya está muy llena con las virtudes. Santo Tomás advierte que si este argumento se toma en serio, en realidad no tendría que haber ninguna virtud en el entendimiento, y sabemos que hay virtudes intelectuales, con lo cual, digamos, este argumento era un poco superficial. Está claro que no, las cosas no van por ahí. Otros, de acuerdo con algunos textos de San Gregorio Magno, lo que venían a decir es que las virtudes están para que realicemos el bien, y los dones están para que resistamos a las tentaciones. Pero claro, tampoco esto era muy convincente, porque las mismas virtudes, comenzando por la virtud de la templanza,
nos ayudan a resistir a las tentaciones, con lo cual esta división de trabajo entre dones y virtudes tampoco funcionaba mucho. Otros, en cambio, decían que las virtudes están para que obremos el bien y los dones para que nos conformemos a Cristo, especialmente a la pasión de Cristo en la que resplandecen los dones del Señor. Pero claro, también las virtudes como la mansedumbre y la paciencia aparecen en la pasión de Cristo, con lo cual cuando uno tiene mansedumbre y paciencia también se está conformando a la pasión de Cristo, con lo cual esto del reparto de virtudes para hacer el bien, dones para conformarnos a la pasión de Cristo, tampoco funcionaba mucho. Santo Tomás advierte que para poder entender correctamente los dones tenemos que acudir a la Escritura. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura en el texto de Isaías 11? Pues Santo Tomás encuentra que el texto de Isaías 11 denomina a estos dones espíritus. De hecho, el texto de Isaías dice: descenderá sobre él espíritu de ciencia, espíritu de sabiduría, espíritu de temor del Señor. Es decir, la palabra clave es espíritu. ¿Y qué quiere decir espíritu? Pues Santo Tomás va a entender espíritu en el sentido de inspiración. Recordad que espíritu etimológicamente quería decir viento, neuma. Entonces Santo Tomás dice, estos dones en realidad hay que entenderlos como inspiraciones, es decir, como una cierta inspiración divina. Y aquí vamos a precisar las cosas porque esto es muy importante. Para entender la noción de inspiración divina, Santo Tomás recuerda que en el hombre hay un principio de movimiento interior, que es la razón, claramente. Gracias a la razón nos movemos a nosotros mismos. Para Santo Tomás todo el tema del libre albedrío está muy relacionado con la razón, obviamente también con la voluntad, pero para Santo Tomás la clave de que tengamos libre albedrío es que podemos conocer de una manera universal, podemos por tanto distinguir un bien y otro, ir a uno, ir a otro, aunque tengamos un deseo del bien en general. O sea que para Santo Tomás la razón tiene muchísimo que ver con el principio interior de movimiento. Pero también hay un principio exterior, y es el mismo Dios. Aquí tenemos que recordar una cosa que ya vimos al principio. Santo Tomás dice que la voluntad solo puede ser movida como un principio exterior por parte de Dios, porque la voluntad se mueve por un principio interior, nos movemos a nosotros mismos, y Dios es el único que puede mover desde fuera la voluntad, porque otras mociones que vengan de fuera, pues habla incluso, por ejemplo, de que los demonios pueden causar en nosotros determinadas imaginaciones o lo que sea, nunca nos va a mover realmente, nos darán una tendencia, pero si nosotros no consentimos, no va a haber ahí libre movimiento de la voluntad. El único que puede mover en sentido estricto nuestra voluntad desde fuera es Dios. Y esto es lo que tiene aquí Santo Tomás presente. Hay un principio interno de movimiento, que es nuestra propia razón, voluntad, y un principio externo, que es Dios. Y es ahí donde va a entrar el tema de los dones del Espíritu Santo. Entonces, también incluso en algún texto aristotélico, en algún libro pagano, del de Bona Fortuna, se decía que hay algunos actos o algunas personas que son como movidas por los dioses de una manera especial. Entonces, Santo Tomás argumenta, lo que es movido debe estar proporcionado al motor. Entonces, las virtudes, pensando sobre todo en las virtudes teologales, perfeccionan al hombre en cuanto que le corresponde ser movido por la razón. Y por eso haría falta otras perfecciones que le dispongan para ser movido de una manera divina, para que respondan con prontitud a la inspiración de Dios. Diríamos que las virtudes, incluso las virtudes teologales, todas las virtudes infusas, por supuesto que son sobrenaturales, por supuesto que proceden de Dios, pero están, inhieren, son accidentes, son perfecciones de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, con lo cual, cuando se mueven conforme a la razón y a la voluntad, es como si quedaran, o sea, como si no estuvieran, diríamos, en su salsa, como si las virtudes nos quedan muy grandes teniendo en cuenta todo lo que son en comparación con nosotros. Entonces, lo que correspondería mover a las virtudes es que fuera el mismo Dios, porque digamos las virtudes son participaciones de la naturaleza divina. Nosotros, como las recibimos en nuestra naturaleza que es creada, pues diríamos sí, movemos en cierto modo las virtudes, pero como que la cosa no acaba de funcionar del todo, o sea, como que haría falta algo más.
Entonces, diríamos, lo mejor sería que el mismo Dios nos fuera moviendo. Y precisamente los dones son aquello que facilita esa inspiración divina. La argumentación todavía la completa un poco más, aunque iremos viendo cómo la va precisando, con esa referencia al libro de Bona Fortuna, donde se dice que los que son aconsejados por el instinto divino no es preciso que se aconsejen por la razón humana. Y en ese sentido, o sea, es en ese sentido en el que los dones perfeccionan al hombre para actos mayores que los de las virtudes. O sea, diríamos, el que la virtud sea movida de una manera superior a lo que, digamos, a la virtud, incluso la virtud infusa tal como está en nuestra naturaleza humana, eso es lo que realizan los dones del Espíritu Santo. Diríamos, permiten recibir esa moción divina para que las virtudes actúen de una manera superior, que además es, diríamos, la manera como que les corresponde, porque es cuando es estar actuando de una manera radicalmente divina. También tenemos que recordar aquí una cosa. Evidentemente, las virtudes, tanto las virtudes sobrenaturales como las virtudes adquiridas, siempre van a necesitar la moción de Dios, en cuanto que tienen que pasar de la potencia al acto. O sea, todo lo que existe depende siempre del ser de Dios. Es lo que decimos que Dios es causa primera. Es lo que se expresó, aunque quizá el término no era el más correcto, con lo de premoción física. O sea que para que pasemos de la potencia al acto siempre necesitamos que Dios intervenga, pero esto sucede en todo, o sea, digamos, Dios es la causa primera de todo lo que va sucediendo, tanto en el campo natural como en el campo de lo sobrenatural. Aquí cuando hablamos de esta moción para los dones, no es eso, o sea, no es la moción general de la causa primera para que una causa segunda actúe, sino que es algo que, por así decir, sería como un instinto. Igual que tenemos un instinto en el campo material que nos lleva a buscar determinadas cosas, o los animales tienen un instinto que les lleva, pues, por ejemplo, a buscar la comida, o lo que tiene que ver con la reproducción de la especie, nos hace falta como un instinto divino, algo que nos mueva en ese nivel. Esta es un poco la dirección en la que se mueven lo de los dones del Espíritu Santo. Es interesante aquí ver la respuesta a las objeciones. Santo Tomás, por ejemplo, recuerda que los dones a veces se llaman virtudes porque también perfeccionan al hombre, pero lo perfeccionan de un modo superior. Por otra parte, en el Ad Secundum me explica que los vicios son contrarios al bien de la razón y los vicios son contrarios a las virtudes, pero también los vicios son contrarios al instinto divino y por tanto son contrarios a los dones. Antes no sabía alguna de esas hipótesis de que los dones servían para resistir a las tentaciones o eran las virtudes. Aquí Santo Tomás dice que en realidad el vicio se opone tanto a la virtud como al don del Espíritu Santo. Son cosas que hay que tener presente. Y luego, por supuesto, Santo Tomás explica que hay una distinción de los dones no solo respecto a las virtudes adquiridas, eso era claro, sino también a las virtudes infusas. O sea, nos hace falta que la virtud infusa, por así decir, sea manejada de una manera que está por encima de nuestra razón, para que entonces, diríamos, la virtud infusa esté en su salsa, esté, diríamos, desarrollada como le corresponde. Y también habla de que puede haber a veces el mismo término como sabiduría, puede aplicarse a dones o puede aplicarse a virtudes. Tenemos la virtud de la sabiduría y tenemos el don de la sabiduría, pero son cosas distintas. Incluso además en el tema de la sabiduría habrá un tercer sentido, porque hay un carisma de la sabiduría, un don de la sabiduría y una virtud de la sabiduría. Veremos luego en la parte posterior, en la cuarta parte, hablaremos del tema de los carismas, cómo se relacionan una cosa con otra, porque no es exactamente lo mismo, aunque está muy relacionado. Simplemente apunto que el tema de los carismas no tiene que ver necesariamente con que uno esté en gracia. Son intervenciones de Dios que no tienen que ver con la gracia santificante, mientras que los dones sí que necesariamente están vinculados a la gracia santificante. Bien, pues dicho esto, que en el fondo la idea básica está tomada del libro de Isaías, o sea, ver los dones como espíritus, como algo que tiene que ver con la inspiración divina, como un cierto instinto divino, o sea, igual que tenemos un instinto para las cosas materiales, para las cosas, digamos, del hombre en cuanto animal, igual que tenemos un instinto racional, en cuanto que buscamos la verdad, queremos adecuarnos cada vez más
al exterior o queremos buscar el bien en general, tenemos un instinto, digamos, ese nivel racional, también el instinto sobrenatural serían los dones del Espíritu Santo. Esa es un poco, diríamos, la gran conclusión del artículo primero. Ahora, la cuestión está, ¿pero hacen falta los dones? Porque uno se podría pensar, bueno, los dones a lo mejor hacen falta para actos extraordinarios, cosas muy llamativas que hacen así los santos canonizados, pero parecería que para la gente normal, pues esto de los dones no sirve para mucho. Pero Santo Tomás recuerda que en el libro de la sabiduría y en el eclesiástico se dice que necesitamos la sabiduría y el temor del Señor para salvarnos, con lo cual todo el mundo requiere de los dones. Y en la respuesta hace como un resumen, una recopilación del artículo anterior, recuerda que los dones son perfecciones para que el hombre siga bien al instinto divino. Esta es la idea que nos tiene que quedar muy clara. Y en aquellas cosas para las que no basta el instinto de la razón, se requiere el instinto del Espíritu Santo y por tanto los dones. Es decir, hay cosas en las que, por así decir, la razón se nos queda corta en orden a la salvación. La razón es perfeccionada por Dios en un plano natural. Tenemos la luz de la razón, tenemos el entendimiento agente que nos permite abstraer, nos permite luego relacionar unas cosas con otras, conocer cada vez mejor, perfecto. También la razón es perfeccionada mediante las virtudes teologales. Y obviamente la perfección de las virtudes teologales es mayor que la perfección que depende de la luz de la razón. O sea, la perfección que nos da la fe, la esperanza, la caridad, va más allá de la perfección de la razón, porque se orienta a alcanzar un fin sobrenatural. Pero, digamos, la perfección de la luz, de la luz natural de la razón, la tenemos en posesión plena. O sea, es lo correspondiente a nuestra naturaleza. Nosotros tenemos la razón por naturaleza. Pero la perfección de las virtudes teologales la tenemos en un estado como imperfecto, porque son tan sobrenaturales, son tan grandes como que, digamos, nos queda un poco ancho, nos queda un poco grande esas perfecciones. Por supuesto que Dios actúa en todas nuestras operaciones, lo que he dicho antes de la premoción física. Y nuestra actuación siempre estará en relación con el poseer de manera más o menos perfecta alguna forma o alguna virtud. Ya digo que las virtudes sobrenaturales, por supuesto que las poseemos, son inherentes en nosotros. Esto es una de las claves que recordó el Concilio de Trento respecto a la justicia creada, son inherentes. Verdaderamente las poseemos, pero hay una cierta imperfección, no porque la fe, la esperanza o la caridad sean imperfectas, sino porque hace falta que sean movidas de manera perfecta, de una manera más divina. Entonces, en lo que respecta al fin connatural del hombre, el hombre puede actuar por el juicio de la razón. Diríamos, ahí las cosas están perfectamente equilibradas. Y si en el, digamos, para el campo natural del hombre somos movidos por un instinto que procede de Dios, será pues como una muestra de la sabiduría o la bondad divinas. Un poco lo que los paganos llamaban virtudes heroicas o virtudes divinas. Es muy interesante porque el término este de virtudes heroicas, que se ha utilizado sobre todo desde el proceso de Santa Teresa de Jesús, es cuando se empezó a utilizar este término en las causas de canonización y beatificación. Se pedía que la persona a la que se beatifica y canonice tenga virtudes heroicas o actúe habitualmente conforme a las virtudes heroicas. El término es pagano, O sea, tenía que ver con ese libro de Buena Fortuna, pero la idea es muy interesante y es ser movido por ese instinto divino. Pero ya veis que Santo Tomás está diciendo que estos dones no es que los tengan solo los santos, sino que los tiene todo el todo bautizado. Lo que pasa es que, claro, si una persona no tiene una vida espiritual profunda, no se ve movida habitualmente por los dones del Espíritu Santo. Y si se quiere poner a un cristiano como ejemplo, dejando el caso de los mártires, se supone que hay que pedir que tenga las virtudes en este grado heroico, que el grado heroico es simplemente que se han movido habitualmente por el Espíritu Santo, o sea, que actúe habitualmente de una manera conforme a la moción donal. Pero dejamos ahora el tema de las canonizaciones y de la virtud heroica. O sea, la cuestión está que en orden al fin último sobrenatural, al cual nos mueve la razón que está informada por las virtudes teologales, no basta la moción de la razón si no está presente
la moción del Espíritu Santo, según lo del capítulo 8 de la carta a los romanos. O sea, ser hijo de Dios quiere decir que nos mueve el Espíritu Santo. Por eso, para conseguir el fin sobrenatural, es preciso que el hombre tenga el don del Espíritu Santo. O sea, nos hacen falta los dones del Espíritu Santo para que las virtudes teologales nos vayan conduciendo a ese fin. Vamos a ver cómo matiza esto, porque ahora en la respuesta a las objeciones, Santo Tomás va a matizar algunas cosas. Recuerda que los dones sobrepasan la perfección de las virtudes, no respecto al tipo de obras. O sea, esto no es como la distinción entre consejos y preceptos, que quien sigue los consejos hace unas cosas distintas a quien sigue los preceptos. Por ejemplo, quien sigue el consejo de perfecta castidad hace cosas distintas del que está casado. Aquí no se trata de eso, aquí se trata del modo de actuar. Los dones lo que dan es un modo de actuar, una moción por un principio superior, cuando las virtudes actúan por la moción de los dones. En el segundo va a insistir otra vez en la enseñanza básica del artículo. Las virtudes teologales y morales nos perfeccionan en orden al fin último, eso es claro, pero es que además lo correspondiente de esto es que sean movidas por el instinto superior del Espíritu Santo. Y en el ad tertium aparece, diríamos, el caso, digamos, uno podría decir, pero bueno, para las obras normales me hacen falta los dones del Espíritu Santo. Aquí va a dar en el ad tertium la razón de esta necesidad. Dados los límites del conocimiento humano, es muy difícil salir al paso de todos los problemas que se pueden plantear en orden a la salvación si no tuviéramos los dones del Espíritu Santo. Por eso se nos dan los dones del Espíritu Santo para salir al paso de ese tipo de dificultades. Con esto ya vamos concretando un poco más. Fijaos que esto nos va a salir luego más adelante cuando hablemos del don de entendimiento, ciencia, sabiduría. Lo que habitualmente se llama el instinto de la fe o el sensus fidei no es simplemente la virtud de la fe. Es que ante situaciones en las que se puede encontrar un cristiano y no tiene muy bien cómo aconsejarse, los mismos dones del Espíritu Santo le van a mover para hacer aquello que es correcto. Evidentemente, lo propio de la vida mística es que uno habitualmente va a ser movido por los dones del Espíritu Santo. La oración mística, esto lo veremos sobre todo en la última sesión de la parte esta de los dones del Espíritu Santo, es simplemente la oración que brota de los dones de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, muy especialmente de sabiduría, que es ese conocimiento gustoso de Dios. O sea que, en la medida que los dones del Espíritu Santo cada vez tienen más fuerza en nosotros, hay una mayor docilidad en nosotros, nos vamos moviendo por ese instinto del Espíritu Santo en más cosas y con más frecuencia. Esto sería un poco lo de la necesidad de los dones del Espíritu Santo. Y digamos un poco para rematar estas ideas generales sobre los dones del Espíritu Santo, Santo Tomás explica que los dones son hábitos. En realidad esto es una cosa bastante de sentido común, dado que tienen un carácter permanente. Por lo que aparece, por ejemplo, está el ser guiados por el Espíritu Santo en el capítulo 14 de San Juan, ese permanecer el Espíritu Santo con nosotros, dado que estos dones ya hemos dicho que nos ayudan a recibir esa moción del Espíritu Santo, lo lógico es que sean una realidad permanente y por tanto que sean hábitos en nosotros. Vuelve a recordar en el cuerpo del artículo que los dones son ciertas perfecciones por las que el hombre se dispone para seguir el instinto del Espíritu Santo, y la razón del carácter de hábito, diríamos, en la razón teológica más profunda es la comparación que da Santo Tomás entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes. Atención, porque este argumento es importantísimo, ¿eh? Este es uno de los argumentos centrales, lo vimos en el resumen general que hicimos, pero nos ayuda a redondear muy bien la comparación, entender mejor la noción de don del Espíritu Santo. Recordad siempre que en teología lo que hacemos es comparamos unas cosas con otras, empleamos la analogía, la comparación, y así estas realidades sobrenaturales las podemos conocer un poco mejor. Santo Tomás en esto es maestro de la analogía, y fijaos la analogía que nos va a presentar ahora. Dice en concreto, las virtudes morales perfeccionan al apetito
en cuanto que participa en cierto modo de la razón. Evidentemente los apetitos son algo material, es algo que tiene que ver con nuestra estructura neurofisiológica, con digamos, las distintas correlaciones de los grupos neuronales, etc. O sea, es algo en ese sentido material, pero que tiene que ver con la noción de información, cómo nos organizamos interiormente. Entonces, las virtudes, en general, pensemos en virtudes morales, perfeccionan el apetito en cuanto que participa en cierto modo de la razón. Es decir, las pasiones, las emociones pueden ser guiadas por la razón de un cierto modo. Es lo que Santo Tomás con Aristóteles decía, que tenemos un dominio político de las pasiones, no un dominio despótico. Tú no puedes decidir qué es lo que sientes en un momento, pero sí puedes orientar en cuanto puedes buscar unas cosas, puedes buscar otras. Tenemos un cierto dominio de las pasiones, sí que tenemos. Entonces, el apetito, las virtudes perfeccionan el apetito en cuanto que participa en cierto modo de la razón, es decir, en cuanto que al apetito le corresponde ser movido por el imperio de la razón. Este es el punto, digamos, natural de la comparación. Pues bien, los dones del Espíritu Santo están respecto al hombre, en comparación con el Espíritu Santo, como las virtudes morales están en relación con el apetito en comparación con la razón. Es decir, así como las virtudes morales van a permitir que el apetito sea movido por la razón, los dones del Espíritu Santo van a permitir que nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo. Es decir, aquí lo expongo en esta frase, como las virtudes morales son hábitos mediante los cuales el apetito se dispone para obedecer prontamente a la razón, los dones del Espíritu Santo son hábitos mediante los que el hombre está perfeccionado para obedecer prontamente al Espíritu Santo. Como las virtudes son hábitos, los dones son hábitos. Las virtudes ayudan a que los apetitos sean movidos por la razón. Los dones ayudan a que el hombre sea movido por el Espíritu Santo. Virtudes son hábitos, dones del Espíritu Santo son hábitos. Esta es un poco la argumentación que, como veis, es sencilla, pero también es enormemente profunda y pone en juego multitud de cosas que ha explicado Santo Tomás en toda la antropología teológica. En las objeciones es especialmente importante la respuesta de la tercera objeción, porque Santo Tomás, hablando, por ejemplo, de la profecía, dice que la profecía sí es un don, pero no es uno de los dones del Espíritu Santo. La profecía sirve para manifestar determinadas cosas, pero no es algo que sea necesario para la salvación. Por eso la profecía no va a ser un hábito, mientras que los dones del Espíritu Santo sí son hábitos. Porque alguien podría decir, pero bueno, esto que los dones nos ayudan para orientarnos mejor hacia Dios de una manera habitual, también la profecía, decimos cosas que tienen que ver con acercar a otras personas a Dios, y la profecía no es un hábito, no es que alguien tenga el hábito de profetizar y pueda profetizar cuando le dé la gana. Algunos se lo creen, ¿eh? Esto lo veremos luego en la parte de los carismas. Algunos creen que los carismas son hábitos. Santo Tomás va a decir que de hábitos nada. Hábitos son los dones del Espíritu Santo. Las gracias gratis date o carismas, esos no son hábitos. Entonces, la profecía es una gracia gratis date, que no es un hábito, que el profeta profetiza cuando le inspira el Señor de vez en cuando, pero los dones del Espíritu Santo sí los tenemos de una manera permanente para poder actuar conforme a la moción del Espíritu Santo. Esto, repito, o sea, y aunque ya veremos más adelante la distinción, o sea, cuando estudiemos los carismas veremos la diferencia, pero con esto tenemos ya una pista importantísima para la vida espiritual. Lo esencial de la vida espiritual es ser movido habitualmente por el Espíritu Santo, no tener profecías o fenómenos de salir volando o don de lenguas o cosas de estas. Bien, eso tendrá su función, pero lo fundamental en la vida espiritual y lo que va a constituir la vida mística es que habitualmente seamos movidos por el Espíritu Santo. O sea, que estos dones que recibimos con la gracia santificante, con la caridad, si se pierde la caridad, se pierden los dones, cuando se recupera la caridad, se recuperan los dones, que estos dones estén en juego, o sea, que estos dones estén actuando, que nos dejemos mover, que tengamos esa especial docilidad al Espíritu Santo. Esta es la clave de la vida espiritual y de la vida mística.
Bien, pues volvemos ya para seguirlos, para ver los otros artículos de la cuestión, que bien, son también interesantes, pero a mi modo de ver ya lo fundamental se ha dicho. En el artículo cuarto va a haber un poco la enumeración de los dones que hay, cómo se distinguen unos de otros, y realmente se distinguen los 7 dones entre sí. Santo Tomás explica que los dones son principios de diversos actos humanos y por tanto tienen que ver con la razón y con el apetito, porque los principios de los actos humanos son la razón y la voluntad. Digamos, la razón, cuanto que va a abarcar todo tipo de conocimiento y su límite, digamos, lo que más manejamos es la razón para que actúe en el libre albedrío, y todo lo que tiene que ver con el apetito, desde los apetitos más, digamos, más materiales hasta el apetito más espiritual de buscar el bien. La razón es tanto especulativa como práctica, y en la razón, tanto en la especulativa como en la práctica, por una parte tenemos la aprehensión de la verdad, que eso correspondería al descubrimiento, y luego el juicio que hacemos, las proposiciones que formamos acerca de la verdad. Sobre esto habría que tratar muchas cosas de teoría del conocimiento, pero ahora, por desgracia, no tenemos tiempo. Lo interesante es que Santo Tomás dice, para aprender la verdad, se entiende en el campo sobrenatural, la razón especulativa es perfeccionada por el don de entendimiento, mientras que la razón práctica es perfeccionada por el don de consejo. Esto para lo que tiene que ver con aprender la verdad. Y para juzgar rectamente, la razón especulativa es perfeccionada por el don de sabiduría y la razón práctica es perfeccionada por el don de ciencia. Con lo cual tenemos ya que los dones de entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo se distinguen entre sí, porque es distinta la razón especulativa. O sea, sabemos que en cuanto a facultad es la misma, pero el uso práctico de la razón es distinto del uso especulativo. Entonces, para perfeccionar cada uno de estos usos, el uso práctico y el uso especulativo, en la aprehensión de la verdad y en los juicios que hacemos, tenemos ya ahí 4 dones que se distinguen. Y respecto al apetito, Santo Tomás explica que tenemos que distinguir el apetito en lo que se refiere a la relación con el otro, cómo nuestra voluntad se dirige hacia el otro, y sobre todo al otro con mayúsculas, que es Dios, y ahí está el don de piedad. Recordad que la piedad, en el planteamiento clásico, aunque lo veremos con detalle, tenía que ver con el modo en que nos relacionamos con los padres, con los superiores, en un sentido amplio con la patria. Ese es un poco el don de, digamos, la piedad como virtud. Entonces, el apetito es perfeccionado en ese campo, lo que se refiere a la relación con otro, por el don de la piedad. Y luego también el apetito trata de la relación con cada uno de nosotros mismos. Entonces ahí tenemos el don de fortaleza, nos perfecciona el apetito frente al terror de los peligros. Cuando hay un peligro y tendemos a salir huyendo, el don de fortaleza nos perfecciona para que no salgamos huyendo. Y frente a la concupiscencia, la búsqueda desordenada del placer, nos perfecciona el don de temor de Dios. Con lo cual, como veis, los otros 3 dones, piedad, fortaleza y temor de Dios, Santo Tomás los distingue al hacer estas distinciones respecto al modo de actuar del apetito. Para todas estas respuestas os aconsejo que vayáis leyendo, porque Santo Tomás muy hermosamente va enlazando diversos textos bíblicos. Luego en las objeciones hace alguna matización, por ejemplo, añade el detalle de que se llama piedad también al culto de Dios, y cuando se hace algo en favor de otros por reverencia a Dios, estamos ante un acto de piedad. O sea, la noción de piedad es amplia. Una cosa que se hace en honor de Dios, pero también puede ser pues, una ayuda a otra persona hecha en honor de Dios. O el adtercium, donde dice que los dones suponen las virtudes, porque tiene que darse ya una cierta unión con Dios. O sea, sí, esto es evidente. Para que los dones estén actuando tienen que existir las virtudes infusas, lógicamente. Si hemos visto que los dones mueven las virtudes de una forma divina, de una forma como más característica de ese instinto divino, como no haya virtudes, difícilmente van a mover nada. O sea que, en ese sentido, los dones suponen las virtudes. El artículo 5, también muy interesante, habla de cómo están conexos los dones entre sí. Y esto es una cosa que habían tratado mucho los padres, los comentadores medievales. Santo Tomás entiende que, como los apetitos se disponen por las virtudes morales en comparación con la regulación de la razón, así todas las fuerzas del alma se disponen por los dones en comparación con el Espíritu Santo que mueve. O sea,
Fijaos esta comparación que estudiamos antes con detalle. Santo Tomás la presenta varias veces porque para él es la explicación clara. Así como los apetitos se disponen por las virtudes morales en comparación con la regla de la razón, todas las fuerzas del alma se disponen por los dones en comparación con el Espíritu Santo que mueve como regla, como instinto de todo lo que hacemos. También es importante aquí recordar, porque nos ha salido ya antes, la noción de instinto. Fijaos que un instinto no es consciente, ¿eh? O sea, con buena paz de todos los planteamientos que quieren centrar la vida espiritual en la conciencia, eso para Descartes va muy bien, pero eso en Santo Tomás no. O sea, cuando tenemos un instinto es una moción hacia algo. Por supuesto que, como también somos racionales, podemos conocer eso y vemos un poco hacia dónde nos mueve Dios, pero aquí la clave no es la conciencia, ¿eh? Lo de la conciencia se lo dejamos para los cartesianos. De hecho, es curioso porque en Santo Tomás no aparece ni siquiera el término conciencia, ¿eh? Sí, aparece conciencia en cuanto a conciencia moral, en cuanto al juicio de la razón práctica de qué es lo que tengo que hacer. Pero eso de ser consciente de lo que estoy haciendo y mientras lo estoy haciendo y todo ese tipo de cosas, esto requeriría bastante explicación, pero ya digo, en Santo Tomás no se encuentra. Por otra parte, el Espíritu Santo habita en nosotros por la caridad, igual que nuestra razón es perfeccionada por la prudencia. Luego, así como las virtudes morales se conectan entre sí por la prudencia, acordaos, en Aristóteles esto era fundamental, si no hay prudencia, no hay el resto de las virtudes morales. En cambio, todo el organismo sobrenatural del hombre está conexo por la caridad. Por eso, quien tiene la caridad tiene todos los dones del Espíritu Santo y no puede darse ningún don del Espíritu Santo sin la caridad. Eso también es fundamental. Una persona que está en pecado mortal no tiene los dones del Espíritu Santo. Sí, por supuesto que Dios podrá llamarle para la conversión, podrá hacerle, digamos, despertarle con esa gracia excitante o como sea, pero no son los dones del Espíritu Santo. Porque esto nos va a salir sobre todo en el don de sabiduría. Ahí claramente vamos a poder juzgar de las cosas en cuanto que tenemos esa unión con Dios, esa connaturalidad con Dios. Para que, diríamos, actúen los dones del Espíritu Santo, tiene que haber caridad. Luego, un artículo nos puede parecer más secundario, el tema de la presencia de los dones en el cielo. Santo Tomás explica que si nos fijamos en la esencia de los dones, van a estar de manera perfectísima en el cielo, porque allí al contemplar a Dios, al verle tal cual es, ya seremos movidos, seremos dirigidos perfectísimamente por él. O sea, allí se seguirá perfectamente la moción del Espíritu Santo, cuando Dios sea todo en todos. Así es como entiende Santo Tomás ese texto paulino, no que haya un panteísmo, no sé qué cosa extraña, no, sino que Dios nos va a ir moviendo por ese instinto divino que en cierto modo ya anticipamos en esta vida cuando actúan frecuentemente los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, en ese sentido, los dones del Espíritu Santo están en el cielo. Ahora, si nos fijamos la materia sobre la que actúan, en ese sentido hay algunas cosas que en el cielo no van a tener que hacer. Hay algunas materias sobre las que no van a actuar en el cielo. Aquí Santo Tomás, esto lo veremos sobre todo en el don de temor de Dios. Dice, bueno, temor de Dios en el cielo, ¿cómo es posible? Si ya estamos unidos a Dios, ya no vamos a perder la bienaventuranza, ¿qué podemos temer? Ya Santo Tomás explicará también en qué sentido puede darse el don de temor de Dios en el cielo. Por ejemplo, el don de sabiduría o el don de consejo. Ya no tenemos que aconsejarnos pues cómo obtener la salvación, porque ya la hemos obtenido. Pero, por eso Santo Tomás explica que hay algunas operaciones que van a ser distintas, la materia sobre la que actúen va a ser un poco distinta, pero los dones van a seguir siendo esos mismos dones. Algo parecido decía Santo Tomás respecto a las virtudes cardinales, porque en el cielo se mantienen, en el cielo lo que no va a haber es fe, porque ya tendremos la visión de Dios, ni esperanza, porque ya hemos alcanzado nuestro fin, como mucho esperar que resuciten los cuerpos, pero digamos lo que se entiende aquí por esperanza teologal, eso en el cielo no lo habrá. En este sentido, los dones sí que van a estar, otra cosa es cómo actúen, pero eso repito que ya lo veremos al tratar cada uno de los dones. Y luego el artículo 7, porque Santo Tomás se toma tan en serio el texto bíblico que se pregunta, diríamos, si el orden que emplea en el profeta Isaías de los dones tiene su sentido. Y va a ver que en efecto también es un orden muy razonable. Santo Tomás explica que la dignidad de los dones se puede considerar en relación con los principios de los actos a los que mueven, o bien por comparación con la materia de la que tratan. En ese sentido, las virtudes intelectuales para Santo Tomás se prefieren
a las virtudes morales. Y dentro de las virtudes intelectuales son más importantes las contemplativas que las activas. Por eso se prefiere la sabiduría al entendimiento, la ciencia a la prudencia y al arte. Y con los dones sucede lo mismo. Por eso tenemos sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo, poco en orden de más o menos importancia. Y luego estarían las que tienen que ver con el apetito, piedad, fortaleza y temor. Ahora, respecto a la materia, la fortaleza y el consejo se prefieren a la ciencia y a la piedad, porque la fortaleza y el consejo se ocuparían de las cosas más difíciles, mientras que la piedad y la ciencia se ocuparían de cosas más genéricas. O sea que Santo Tomás aquí ve, digamos, diversos motivos por los cuales unos dones pueden estar antes y otros pueden estar después. Repito, es simplemente sacar algunos pequeños detalles, dar algún detalle sobre cómo actúan algunos dones. Y ya por último, el artículo 8 vuelve a comparar los dones y las virtudes para decir cuáles son más importantes. Ya en las primeras líneas, Santo Tomás vuelve a resumir muy brevemente la misión de las virtudes teologales, de las intelectuales, de las morales y de los dones. O sea, esto es un resumen genial del artículo 8. Viene a decir que por las virtudes teologales el hombre se une ya al Espíritu Santo. Recordad lo que habíamos dicho en la segunda sesión, cuando hablábamos de esa unión con el Espíritu Santo por la fe, la esperanza y la caridad en este mundo, lo de la inhabitación, de las personas divinas, esa unión por el conocimiento y el amor. Entonces, por las virtudes teologales el hombre se une al Espíritu Santo y en ese sentido los dones son inferiores a las virtudes teologales, de manera análoga a como las virtudes morales son inferiores a las intelectuales, porque las virtudes intelectuales perfeccionan la razón, que es a su vez la que mueve a las virtudes morales. Entonces, para que puedan actuar los dones, tiene que darse la fe, esperanza y caridad. Como hemos dicho antes, sin esto no pueden actuar los dones. En cambio, si comparamos los dones con las otras virtudes intelectuales o morales, los dones son más importantes que esas otras virtudes. Digamos, con las virtudes adquiridas, las virtudes que tienen que ver con nuestro fin connatural. Porque lo propio de los dones es que perfeccionan todas las fuerzas del alma en relación con el Espíritu Santo, mientras que las virtudes perfeccionan o bien la misma razón o bien otras fuerzas del alma en orden a la razón. La justicia, la templanza, la fortaleza perfeccionan al alma o diversas fuerzas del alma en orden a la razón, mientras que los dones nos perfeccionan en orden al Espíritu Santo. Bien, como habéis podido ver, es un tema apasionante y toda la esencia de la vida mística y de la oración mística va a estar en este tema de los dones. Lo dejamos ya, iremos viendo en las sesiones siguientes cada uno de los dones con cierto detalle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Hijo y del Espíritu Santo. Amén.